Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Enrique Escudero Díaz del curso de Literatura de la Academia Atenas. En esta ocasión estoy aquí para explicarles un tema muy importante. Es uno de los primeros temas que se toca en el curso de Literatura y que ha venido en el examen de admisión. Se llama el clasicismo griego, ¿correcto? Recuerden que ha venido en el último examen de admisión, ¿ah? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del clasicismo griego, estamos entrando en el gran tema de la literatura universal. Pero, ¿cómo se define? Definimos, el clasicismo griego lo definimos como el primer movimiento de la literatura universal, ¿correcto? Entonces, este movimiento de la literatura universal inicia la tradición literaria en Occidente, ¿correcto? Entonces, como es el primer movimiento literario, se va a caracterizar o va a estar definido como un movimiento formativo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Significa que el clasicismo griego se convierte en un referente o en una fuente de inspiración para los posteriores movimientos literarios. De hecho, corrientes como el Renacimiento, el Barroco o el Neoclasicismo van a estar fuertemente influenciados por la literatura clásica, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de lo clásico, es decir, si nosotros queremos hablar de lo clásico, estamos hablando de un referente, ¿de acuerdo? Una fuerte influencia posterior. Entonces, cuando nosotros queremos definir lo clásico, entonces lo clásico se define como un modelo a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Fuente de inspiración. Pero la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son las características que tiene este movimiento, el clasicismo griego, para darle ese estatus tan elevado? Es decir, para que se convierta en un movimiento digno de ser imitado, digno de ejercer tremenda influencia, porque muchos de los conceptos estéticos, literarios, culturales, filosóficos, que todavía tienen vigencia hasta nuestros días, tienen su origen remoto en el clasicismo griego. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué características presenta este clasicismo griego? Para empezar, el clasicismo griego se va a caracterizar por ese afán esteticista. Cuando nosotros estamos hablando del esteticismo, o sea, cuando nosotros estamos hablando de lo estético, estamos hablando de la búsqueda de la belleza y de la búsqueda de la perfección. Entonces, la literatura clásica, chicos, se va a preocupar por la búsqueda de la belleza y por la búsqueda de la perfección. ¿Estamos de acuerdo? Lo estético. Pero, ¿cómo se consigue la belleza? ¿Cómo se consigue la percepción, la perfección? Según las concepciones del clasicismo, a través del equilibrio. El equilibrio existente entre la forma y el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos conceptos los tienes que saber porque estos dos conceptos están anclados en la literatura. Toda obra de literatura tiene características formales y tiene características de fondo. Ahorita te explico. Pero, ¿a qué me refiero, profe, con el equilibrio? Cuando yo te estoy hablando del equilibrio, yo te estoy hablando acerca de la simetría. Yo te estoy hablando acerca de la armonía. Yo te estoy hablando acerca de la mesura. ¿Me entiendes? Esto es clave para obtener la belleza, según los escritores clásicos, ¿de acuerdo? El equilibrio, la simetría, la armonía, la mesura entre la forma y el fondo. Profe, pero ¿qué es la forma? Profe, ¿qué es el fondo? Cuando nosotros estamos hablando de la forma, estamos hablando del lenguaje, del estilo, estamos hablando de las estructuras. Por ejemplo, si nosotros analizamos las figuras literarias que determinada obra usa, estamos hablando de características formales. ¿Cómo te expresas? Por otro lado, el fondo es el contenido, es el tema, el mensaje que transmite. Y tiene que haber un equilibrio aquí entre la forma y el fondo.
Por ejemplo, las epopeyas, si hablamos del clasicismo griego de cajón, la Ilíada y la Odisea, las epopeyas narran por definición eventos heroicos, o sea, eventos trascendentales, grandiosos. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser solemne. Es decir, no se va a componer una epopeya con un lenguaje coloquial. No vas a componer una epopeya con un lenguaje vulgar o humorístico, porque el tema no está en equilibrio. El tema tiene que ser grandioso, trascendental. Por eso el lenguaje es solemne, ¿entiendes? Por lo tanto, ahí se establece este equilibrio entre la forma, o sea, entre lo que dices, pero también cómo lo dices. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica importante del clasicismo griego es que ellos van a establecer modelos literarios, normas o reglas literarias. No te olvides que es el primer movimiento literario. Entonces, estas reglas, estas normas, estos modelos literarios son conocidos con el nombre de los cánones estéticos. Los cánones estéticos de la literatura clásica, ¿me entiendes? El canon tiene dos significados. Canon significa norma, significa regla, modelo, pero también canon significa lista o catálogo. De hecho, cuando se dicta aquí en Atenas literatura universal, se dicta las obras que han sido consagradas a través de la historia. Es decir, aquellas obras tan geniales, tan perfectas estilísticamente y que tocan temas tan importantes para la condición humana que han trascendido. La Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Romeo y Julieta, Crimen y Castigo, La Metamorfosis, Las cuitas del joven Werther, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Hay otras que no se mencionan porque, bueno, no vienen en el examen de San Marcos, pero forman parte del canon, es decir, la lista o el catálogo de aquellas obras grandiosas que han pasado por su estética, por su belleza, por su importancia, han pasado a la posteridad. Entonces, esos son los significados de canon. Acá yo me estoy enfocando en la norma, en la regla. Entonces, la literatura clásica establece los primeros modelos literarios y estos modelos van a determinar la perfección. Uno de estos modelos es el sentido de unidad. ¿Qué quiere decir esto del sentido de unidad? El respeto de las unidades aristotélicas en el teatro. Entonces, Aristóteles estableció tres conceptos para entender el teatro: unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. ¿Correcto? Por ejemplo, Romeo y Julieta, las acciones, ¿no? Romeo conoce a Julieta, se enamoran, se casan, se quitan la vida. Todo eso transcurre entre 5 y 6 días, de la unidad de tiempo. El espacio es el escenario o el lugar donde ocurren las acciones. Y la acción son los sucesos que ocurren, ¿correcto? El sentido de unidad, que es el modelo clásico, exige lo siguiente: el tiempo tiene que ser un día, es decir, la acción, lo que ocurre, no debe pasar las 24 horas. El escenario tiene que ser uno solo, un solo lugar, un solo espacio donde ocurre una sola acción. ¿Me entiendes? Ese es el sentido de unidad. Un día, un escenario, una acción. Acuérdate de eso cuando estés repasando sobre Edipo Rey. Que respete estas unidades aristotélicas, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un modelo. Profe, una consulta. ¿Qué tal si escribo una obra de teatro en la época del clasicismo griego? Escribo una obra de teatro pero dura 2 días. O de repente tiene 2 escenarios. Tú te vas alejando del modelo. Y si te vas alejando del modelo, vas perdiendo la belleza. Y además, analiza lo siguiente. En el sentido de unidad, es un día, un escenario, una acción. 1, 1, 1. ¿Hay un equilibrio, sí o no? ¿Hay una simetría, sí o no? Mira cómo se van conectando las características, ¿cierto? Otra característica importante del clasicismo griego es el uso de la razón. No por gusto, en la Grecia antigua nace la lógica. Otra característica es el afán didáctico.
La literatura clásica griega enseña valores universales. Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, que pertenecen al tema del clasicismo griego, los personajes se convierten en arquetipos porque encarnan modelos de valores universales, ¿no? Néstor, por ejemplo, la prudencia; Penélope, la fidelidad; Ulises, o también llamado Odiseo, la astucia. ¿Te das cuenta? Son valores universales. Eso genera una enseñanza, por lo tanto hay un fin didáctico. Otra característica importante dentro de lo que vendría a ser el clasicismo griego: a nivel argumentativo, es decir, la trama, la historia de la literatura de este periodo tiene una base mitológica. Se inspira en sus mitos. Recuerda que los mitos forman parte de esa tradición oral de los antiguos griegos. Basta con que leas la Ilíada y la Odisea para que encuentres a personajes mitológicos, porque la trama está relacionada con estos relatos que se conectan con la guerra de Troya, que fue una guerra mitológica, ¿de acuerdo? Otra característica importante dentro de lo que es el clasicismo griego viene a ser la humanización de los dioses. Humanización significa otorgarle características humanas a lo que no es humano, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Hay una palabra un poquito más complicada, pero lo voy a colocar acá, que se llama la antropomorfización. O sea, otorgar características humanas a lo que no es humano. Esto pasa con respecto a los dioses. Cuando te van presentando, por ejemplo en las epopeyas, a estos personajes que son dioses, siempre tratan de diferenciar lo humano de lo divino, ¿sí o no? Por ejemplo, los dioses son inmortales, los hombres son mortales, pero aún así hay características humanas que se le atribuyen. En la Ilíada se narra que Ares es herido por un guerrero griego llamado Diomedes y sangra. Ese acto de el dios está sangrando es humanizar. El dios que sangra es un dios humanizado. ¿Me entiendes? Aparte, las características que tienen estos dioses son caprichosos, manipuladores, engreídos, celosos. ¿No son características humanas, sí o no? ¿Me entiendes? Este tema de la humanización también se conecta bastante con el antropocentrismo. Profe, ¿eso no es renacimiento? Yo me acuerdo que a mí me han enseñado que el antropocentrismo, todo gira alrededor del hombre, es una característica del Renacimiento. Sí, pero recuerda que los renacentistas estuvieron influenciados enormemente por la cultura clásica. Por lo tanto, ¿de dónde el Renacimiento toma el antropocentrismo? Lo toma del clasicismo griego. En la Odisea, Poseidón quiere matar a Odiseo, que es un hombre. Odiseo no muere, sobrevive y naufraga en las costas de Feacia. El dios quiere matar al hombre, pero la voluntad humana se impone. Eso es antropocentrismo. Y no solamente estamos hablando de literatura. En la antigua cultura clásica griega, el arte, la literatura, la filosofía reflexiona bastante sobre el hombre, sobre su destino, sobre la condición humana. Le dan un papel importante dentro de sus pensamientos. Eso es antropocentrismo, ¿correcto? Y otra característica que está ligada al destino es el concepto del fatalismo. Y esto ha venido en el examen de San Marcos, ¿eh? El fatalismo es el concepto que plantea la idea de que el destino, conocido también como el hado, es inevitable. Seguro que ustedes van a recordar, de repente van a recordar Edipo Rey. Aunque, si bien es cierto, Edipo Rey pertenece al clasicismo griego, en esta pequeña disertación no vamos a hablar de Edipo Rey, porque eso viene después. Pero este fatalismo que plantea la idea del destino inevitable también lo vas a encontrar en las epopeyas. Y acá estoy entrando a una pregunta del examen de admisión, en donde ponen un fragmento de la Ilíada. El fragmento narra el diálogo entre Héctor y Aquiles en su último duelo. Bueno, el último duelo, que es el de Héctor, ¿no? En donde te dan a entender que ellos se tienen que pelear.
porque así está destinado, es el destino. De hecho, Héctor, estoy parafraseando obviamente, le dice, o mueres tú o muero yo, pero el destino impuesto por los dioses son los que deciden. Es más, si tú lees la Ilíada, constantemente aquí le hacen recordar que su destino es morir. Y constantemente te hacen recordar que el destino de Héctor y el destino de Troya en la Ilíada se están conectando, ¿me entiendes? Es decir, la muerte de Héctor implica también la destrucción de la ciudad. Y eso está escrito y eso es inevitable. Eso significa el fatalismo, destino inevitable, ¿correcto? Está por encima de nuestra voluntad. Aquí no entraría el concepto de libre albedrío, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro del clasicismo griego, lo que es para San Marcos, se enseñan dos periodos. Pero yo hoy día te voy a explicar uno nada más, que es el periodo más antiguo, que se conoce como el periodo jónico, o también conocido como el periodo arcaico. Este periodo es el más antiguo porque aquí Grecia como civilización emerge, comienzan a formarse las sociedades aristocráticas, comienzan a formarse las ciudades-estado. Yo me quiero enfocar en este periodo, en el siglo IX, esta cronología, en el siglo IX y VIII antes de Cristo, ¿correcto? Es en este fragmento de tiempo, en esta época, en donde nace la épica, surge la épica, o sea, el género épico, y surge la lírica, o sea, el género épico. Pero a mí me interesa hablar sobre la épica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí en la épica encontramos a la figura de Homero, padre de la epopeya clásica, padre de la epopeya heroica, a quien se le atribuye la composición de la Ilíada y la Odisea. Hay un antiguo historiador que se llama Heródoto que afirma que Homero habría nacido en Esmirna. Esmirna es lo que vendría a ser Asia Menor, la actual Turquía, ¿de acuerdo? Afirma que nació en el siglo VIII a.C. Pero acá hay un pequeño detalle con respecto a Homero. En realidad no hay, ojo, ninguna prueba, no existe ningún documento que realmente compruebe la existencia de este señor. No hay nada concreto. ¿Me entiendes? Ahora, durante un tiempo nadie lo cuestionó. Pero en la antigüedad surgió un famoso debate llamado la cuestión homérica. Este debate discute dos puntos. Uno, ¿Homero existió o no existió? Lo que se cuenta sobre él, ¿es cierto o no es cierto? Fue un poeta griego, ciego, ¿esto es verdad? Entonces se discute el origen, la existencia de Homero. Y dos, se discute la existencia de la composición de la Ilíada y la Odisea. Aunque, si bien es cierto, esta discusión al final no tuvo ninguna conclusión. Es por eso que, por tradición, a Homero se le atribuye la composición de los poemas homéricos. Es decir, la Ilíada, que desarrolla como tema central, la Ilíada desarrolla como tema central la cólera de Aquiles. La Ilíada se contextualiza en la guerra de Troya. De hecho, el nombre Ilíada viene de Ilión, y Ilión significa Troya. La guerra de Troya se inicia debido al rapto de Helena, esposa del rey Menelao, por parte de Paris, príncipe troyano, con el apoyo de la diosa Afrodita. ¿Entiendes? Entonces, la Ilíada se contextualiza en una guerra que duró 10 años. La guerra de Troya dura 10 años, pero la Ilíada no te narra los 10 años de guerra. ¿Entiendes? La Ilíada solamente te va a narrar los últimos 51 días del 10º año, y en esos últimos 51 días se enfoca en contarte la cólera de Aquiles. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ¿cómo se inicia la obra? Canto Musa, la cólera del Pelida Aquiles, la cólera funesta.
y también la Odisea, que tiene como personaje principal a Odiseo, rey de Ítaca, también conocido como Ulises, y te narra el retorno de Odiseo a su tierra natal, Ítaca. Odiseo estuvo en la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años y se va a demorar 10 años más, es decir, tuvo una ausencia de 20 años. Cuando Odiseo se fue a la guerra de Troya, dejó a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco, ¿correcto? Entonces, como todos los que fueron a Troya ya regresaron y pasan los años y Odiseo no regresa, asumen que ha muerto. Y es ahí donde llegarían los pretendientes que van a acosar a Penélope, van a sembrar el caos y la anarquía en Ítaca. Los pretendientes van a estar en Ítaca más de 3 años, sin llegar al 4.º año, ¿de acuerdo? Entonces, en esta obra, Odiseo va a estar ausente durante 20 años, va a regresar, pero el responsable de que él no llegue a su hogar es Poseidón. Poseidón impide el retorno porque Odiseo dejó ciego a su hijo Polifemo. Es una de las famosas aventuras que Odiseo relata y que se manifiestan en la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto la Ilíada y la Odisea son epopeyas que presentan dos temas bastante universales. En la Ilíada se presenta la idea de que la vida es una lucha constante por medio de la cual el héroe, peleando, luchando, alcanza la mayor dignidad. Ahí entra Aquiles. La Odisea, por otro lado, plantea la idea de que la vida es un viaje difícil cuyos peligros son necesarios afrontar para poder llegar a ese destino personal. ¿Correcto? Entonces, son dos obras importantes, no solamente porque San Marcos ya las ha preguntado en el examen de admisión, ambas, sino también porque a nivel universal desarrollan temas importantes sobre la condición humana. Muchachos, entonces yo espero que esta pequeña disertación les haya ayudado a aclarar algunos puntos y esto es lo que nosotros desarrollamos aquí en la Academia Atenas. Entonces, si tú quieres más, matricúlate pues.